Hola, ¿cómo están? Bueno, vuelvo a hacer un video porque algunos me pidieron si podía hacer un video sobre el texto de José Luis Coragio, así que, y Arancibia Coragio, así que bueno, les preparé una presentación y les voy a contar de qué trata ese video como para acompañarlos, ayudarlos en la realización de sus trabajos prácticos. Aquellos que no tengan grupo, por favor, consígnenlo en el grupo de Excel. Vi que algunos que no tenían ya conformaron grupo con otros compañeros, y los que son poquitos, por favor, busquen otros, porque es necesario, si hay chicos sin grupos, es necesario acompañarnos en este momento y hacernos más fácil todo entre todos. Tienen tiempo para hacer la actividad, así que es interesante que ustedes puedan agruparse y hacer este esfuerzo, ¿sí? Bueno, les voy a compartir la pantalla para mostrarles la presentación que preparé. Aguárdenme, que tengo tantas cosas abiertas, ahí está, que no logro que ingrese a la que yo quiero. Bien, ahí vamos entonces con la presentación de José Luis Coragio e Inés Arancibia, el texto de Recuperando la Economía, ¿sí? Que es el que utilizan o tienen que utilizar ustedes para hacer la consigna. Bien, en el texto lo que se propone es plantear que la cuestión social es un proceso de construcción social abierta. Y se va a trabajar en ese sentido pensando en qué cuestiones atraviesan a las políticas públicas cuando el trabajo autogestivo y los trabajadores, en relación a los trabajadores, ¿no? Van convirtiendo las formas de trabajo en cuestiones diferentes a lo largo del tiempo, ¿no? Y hoy podemos pensar que existen políticas públicas que están acompañando el desarrollo de los emprendimientos o las actividades autogestivas en nuestra sociedad. Eh, entonces, los autores presentan que eh, hay variadas experiencias locales de trabajo autogestivo, que los trabajadores han ido convirtiendo en parte de sus estrategias de supervivencia y en formas de resistencia y construcción colectiva de una sociedad y de una economía distinta, que se rige por otras reglas. La cuestión social entre la economía y la política hace referencia a que si entendemos a la cuestión social en una sociedad capitalista con formas democráticas, al entramado de problemas interdependientes con significado social que amenazan la cohesión de la sociedad como tal, la cuestión social no es una lista de problemas sociales, sino que se trata de una construcción social basada sobre bases materiales y componentes simbólicos. Entonces, la cuestión social se manifiesta en el escenario político y lo hace como una cuestión de Estado, ¿sí? Está instalada en la esfera pública, y si no pone atención, pone en riesgo la hegemonía que existe. Para Grassi, no representa en la realidad, eh, no se presenta o se expresa en la realidad bajo la forma de contradicción y riesgo de fractura, sino que para ella se particulariza en problemas sociales, que no lo son por afectar a un grupo social en particular, sino porque es una acción eficaz de sujetos interesados en imponer un estado de cosas como una situación problemática para la sociedad en su conjunto. Sobre este tema, sobre la cuestión social, ustedes saben mucho más que yo, solo les acerco lo que en general plantea el texto y cómo lo va relacionando con la política y con la economía. Acá es donde voy a poner énfasis en lo que hace a lo económico. Se confrontan posiciones que pueden agruparse en dos. Por un lado, las que conscientes o inconscientemente defienden y justifican una sociedad desigual. Y por el otro, las que defienden una sociedad más igualitaria en la que se asegure la reproducción de vida digna para todos los ciudadanos. Entonces, la cuestión social tiene la conflictualidad suficiente para polarizar a la sociedad en posiciones contrapuestas, aún compartiendo la existencia de problemáticas reales. O sea, hay dos miradas, si no hay más, pero dos miradas sobre cómo pueden abordarse o puede abordarse la problemática vinculada a lo socioeconómico. El impacto sobre la estructura social del desarrollo actual del capitalismo, en cuanto a su reestructuración y revolución tecnológica, desplazó la centralidad de esa condición obrera
que estaba como presente en nuestra sociedad en otros tiempos, para poner en el centro la exclusión y la pobreza con sus viejas y sus nuevas formas. Entonces se plantea una metamorfosis de la cuestión social o la nueva cuestión social. Y pretender que la cuestión social se pueda demarcar en lo económico, se pueda demarcar de lo económico, que pueda estar separada de lo económico, es en realidad contribuir a ocultar un poder político y económico que justamente vino a separar ideológicamente y materialmente los procesos reales. Entonces acá se produce una segmentación. Por un lado, por un lado se analiza eh, y se interviene sobre la esfera de producción, que sería lo económico, y por otro lado, el de reproducción, que sería lo social. Y esto no es así. Desde la perspectiva de los actores y desde la perspectiva de la economía más amplia, se plantea que no se puede separar de lo económico estas cuestiones. Producción y reproducción son parte de un mismo proceso. Entonces los autores dicen, hay que reencajar la economía, pero en otra sociedad, no en la misma sociedad en que nos pensamos como una economía tan dividida, tan separada de las cuestiones sociales. Entonces es necesario regresar a una situación en que la economía es encuadrada por la política y por la sociedad organizada. La gran tarea social acá es desde las más diversas instituciones, organizaciones, redes, sectores y profesiones, reactivando la voluntad de darle la forma que decidamos conscientemente a la economía. No desde el sucucho de algunos economistas. ¿Qué entienden por economía los autores? Bueno, entienden que es un sistema que se da a una comunidad o una sociedad de comunidades o individuos para definir, generar, administrar los recursos a fin de determinar y satisfacer las necesidades legítimas de todos sus miembros. El sistema de necesidades de la vida humana en sociedad es entonces lo que constituye el sentido universal de la actividad económica. Las necesidades se construyen como una construcción colectiva y son gestionadas y definidas doméstica, comunitaria y socialmente. Y si el sistema político es democrático, es el mejor encuadre para determinar la legitimidad de las necesidades reivindicada por los grupos particulares. Entonces, se trata que la economía satisfaga las necesidades de todos, según las valoraciones y las prioridades que democráticamente se vayan resolviendo en la sociedad, o en las diversas sociedades, y que los sistemas sean internacionales, gestionando el sistema global, nacional, regional, local, de modo que haya una reproducción intergeneracional, ¿no? Decimos, no podemos pensar en que hoy, como ejemplo, ¿no? Hoy tomamos una deuda terrible que van a tener que pagar nuestros nietos a futuro. Eso no es garantizar una reproducción intergeneracional. Estamos garantizando nuestra reproducción a costa de hipotecar las generaciones futuras, o hipotecarla a través de no cuidando el medio ambiente, llevando actividades que solo miran la cuestión económica y no la cuestión social, etc. Entonces los autores también plantean, bueno, definamos colectivamente la cuestión social. Estamos hablando de pasar de la acción microsocial para la sobrevivencia de acciones políticas colectivas que incluyen construir otra economía. Partir de la realidad para transformarla y respetar los tiempos que esta transformación requiere. Suponer, diferenciar entre una economía popular, que es la realmente existente, subordinada al mercado capitalista, y la posibilidad de que se pueda construir una economía llamada del trabajo. La economía popular, que es la economía que nosotros conocemos de las personas que realizan actividades por cuenta en realidad, vamos a dar una definición amplia de la economía popular, son aquellas personas que para vivir necesitan gestionar su propio trabajo, ¿sí? Necesitan de su trabajo para vivir. Es muy probable que dentro de la economía popular las personas estén subordinadas al sistema capitalista, no solo en el sentido que se relacionan con él para venderle sus productos, o para comprar sus insumos, o para comprar sus bienes, sino también porque hay una lógica capitalista dentro de cada uno de los que ejerce alguna actividad. Entonces, es importante empezar a pensar que esa lógica también debería cambiar. Para esto se requiere pasar de una competencia individualista, desde la unidad doméstica, a
a llevar adelante una visión de asociatividad más amplia. Esta posibilidad es inseparable del desarrollo de toda la sociedad y del cambio de toda la economía, ¿no? No va a cambiar un grupito y los otros no. Sería como sentar las bases de una sociedad que permita una sociedad o una economía más justa. Entonces los autores plantean que es posible construir una economía centrada en el desarrollo de las capacidades del trabajo humano en la sociedad, desde lo local y desde lo global, mediante iniciativas del Estado y de la sociedad con respecto a diversos equilibrios, ¿no? Los equilibrios ecológicos, sociales, y encarnando los intereses de las mayorías y no de las minorías. Este programa puede ser efectivamente asumido desde un Estado que ve los límites de encarar mecanismos de asistencia compensatoria externa, decimos, ¿no? Y acá empecemos a pensar qué hace o qué plantean los autores sobre el trabajo social como intervención socioeconómica. Por un lado, plantean que se trata de ir reorientando las iniciativas sociales, acompañando a las fuerzas sociales y políticas que tengan estrategias convergentes en una visión de que otra sociedad es deseable y posible si es una decisión construirla. El trabajo social, que es una profesión clave para resolver la tensión entre la emergencia y la estrategia, en esa transición que los autores están hablando. Los trabajadores sociales tienen una larga experiencia en la práctica de la intervención en pros de la integración social y particularmente en la atención de las emergencias. Surge entonces como posibilidad reorientar esas prácticas para construir para contribuir a la construcción de otra base económica propia de los trabajadores, ¿sí? Entonces, los autores dicen, porque los trabajadores sociales ya vienen haciendo economía, aun cuando no lo saben. Primero, intervienen directamente sobre las necesidades. Eso es parte de trabajar en lo económico, de las necesidades individuales y sociales. Potencian las estrategias de supervivencia popular al operar con una mirada centrada en la unidad doméstica o la comunidad. Lo hacen en el entramado de políticas públicas, que son distribuidoras de bienes públicos en el territorio. En clave de trabajo social, entendemos como económicas todas las intervenciones relativas a la identificación, obtención o generación, distribución y uso de los recursos y la organización de las capacidades personales, grupales e institucionales en procura de la satisfacción de las necesidades asociadas a una mayor calidad de vida. Se trata de seguir interviniendo en lo social, pero entendiendo explícitamente a la economía como parte constitutiva de la complejidad de lo social, por lo tanto inseparable de la intervención en todas sus formas. Se trata de incorporar en nuestros métodos, en la forma en que se abordan las intervenciones, pensando en que esa intervención tiene mucho de socioeconómico, más que poco. Se trata entonces que junto con la distribución de ingresos y medios de vida, impulsar la distribución de recursos productivos, conocimiento e información, propiciar procesos de autodesarrollo, de aprendizaje de nuevas prácticas de subsistencia, de ampliación de capacidades de iniciativa con miras a un mayor control de las propias condiciones de vida y la participación en el desarrollo de la comunidad inmediata y la sociedad en general. Esto implica entonces trabajar conscientemente desde la economía popular, que es con lo que me encuentro con personas que están gestionando su trabajo, que se dedican a trabajar para llevar un ingreso a su familia y ahí satisfacer las necesidades, entender que estamos con eso, pero procurar e entender que también a partir de eso hay que construir otra economía que sea más liberadora, fortaleciendo comunidades capaces de generar la base de su propia reproducción. Aprender a trabajar desde lo local, por el desarrollo de los emprendimientos, asociaciones de productores, consumidores, redes de usuarios, cooperativas, redes de financiamiento, organización de los trabajadores, por ejemplo, ¿sí? Este aprender implica no solo la intensificación de las prácticas, sino también búsquedas teóricas que reorienten la intervención. ¿Cómo hacemos para acompañar esto? Implica conocer en mayor profundidad los procesos que regeneran la pobreza y la exclusión y acumulan riqueza en pocas manos a nivel macro, como meso y microsocial, para que esto no siga pasando, ¿sí? Y participar en la elaboración de propuestas para políticas públicas en todos los niveles y sectores, con una visión no solo asistencial, sino de desarrollo económico a partir de cada situación concreta, ¿sí? Y acá un poco esta parte que el autor presenta
se mezcla con la consigna, ¿no? Intervenir, perdonen que vuelvo, intervenir en la elaboración de propuestas para políticas públicas en todos los niveles y sectores, con una visión que no sea solo asistencial, que no está mal que esté, pero con una visión que se mire desde lo socioeconómico. Es fundamental entonces superar la separación entre los que se dedican a promover lo económico y los que se ocupan del rol social. Terminar con esa historia de que lo económico no está vinculado con lo social. La intervención del trabajador social es sociopolítica, es socioeconómica y cultural. Su compromiso va más allá de las personas con las que actúa, a las que le llamamos sujetos de derechos, es portador con otros de un proyecto, de otra sociedad, de otra comunidad y de otros ciudadanos. Entonces, una posible estrategia para el trabajador social está basada en la incursión en lo económico y la necesidad de una estrategia que marque esas intervenciones. La nueva cuestión social hace que ya no sea suficiente dar una respuesta a la emergencia que no esté enmarcada en una perspectiva de transformación a mediano o largo plazo. La emergencia resuelve lo de corto plazo, pero lo mediano y lo largo es algo que hay que construirlo. Si no, vamos a estar siempre atendiendo la emergencia. El capitalismo tendrá una fuerte insuficiencia dinámica para integrar a toda la población, para integrar a la población a través del trabajo asalariado. Vamos a verlo después en las otras unidades, que bueno, el capitalismo no logra incorporar y no va a lograr incorporar a toda esta cantidad de trabajadores existentes, aún post pandemia, va a ser peor. Entonces, la cuestión social está siendo redefinida por los actores sociales y políticos. Las estrategias de las unidades domésticas, familiares y asociativas, no solo son reactivas y emergentes, sino muchas veces proactivas y resultantes del juego de proyectos de diversos actores. El gobierno redefinió su política social como promoción de la economía social y el desarrollo local. Entonces el trabajo social está siendo desafiado, porque están ocurriendo transformaciones en la economía y en los objetivos y medios de las políticas públicas, porque las actividades familiares de reproducción han dejado de ser un refugio temporal de desempleo y se vuelven una vía alternativa de construcción de otras formas socioeconómicas, que van a ser más duraderas y que demanda asistencia para consolidarlas. No son un entretiempo hasta que venga el trabajo formal. Ese va a ser el formato de trabajo en el futuro. Porque las instituciones del Estado han sido y siguen siendo resignificados en pugna entre intereses, y porque los viejos actores colectivos se desdibujan o se resignifican, y emergen nuevos actores que se posicionan con comportamientos reactivos o propositivos ante los cambios en la economía y en las políticas públicas. Frente a estos nuevos comportamientos, el trabajador social puede recortar su espacio de intervención hacia lo que ya conoce, atender la emergencia, obviamente que es muy interesante y hay que sostenerlo en el tiempo, pero se podría detonar nuevas formas de intervención, además de trabajar con lo ya conocido. Estas pueden entrar en conflicto con las viejas estrategias, individualismo, dependencia del subsidio, segregación de la pobreza, ya que se constituyen en formas autónomas de generación de ingresos y resolución de necesidades de manera colectiva. El trabajador social entonces se estará metiendo con la economía, metiéndose en el buen sentido, en medida que ayude a los trabajadores, sus familias y comunidades a que puedan priorizar y resolver con mayor autonomía sus necesidades inmediatas, sin dejar de articularse con el Estado en sus distintos niveles como garante de sus derechos. Acompañen el desarrollo de estructuras colectivas reflexivas y mecanismos más sustentables y articuladores para la economía popular, y no se limiten a administrar la distribución más eficiente de programas focalizados en los indigentes o en los pobres, sino que superen o los inviten a quienes son intervenidos a ampliar esos formatos, interviniendo en la urgencia, en el marco de la estrategia, en el mientras tanto, ¿no? Desarrollando y orientando las herramientas aprendidas hacia intervenciones complejas y con una perspectiva más ambiciosa, y participando en el desarrollo de capacidades sociales para construir los nuevos sistemas de producción y satisfacción de necesidades. Resignificando las políticas sociales desde lo local, promoviendo y fortaleciendo la autonomía de los sectores sociales y asumiendo los desafíos de una transición que es epocal. O sea, fíjense esta última parte, habla de resignificar las políticas sociales desde lo local, ¿no? Poder entender que lo que necesita un barrio popular en el conurbano no es lo mismo que lo que necesita un asentamiento en capital, en Cava.
promover y fortalecer la autonomía de los actores sociales no significa solamente, bueno, no significa no articular con el Estado, significa articular con el Estado en busca de sus derechos, pero poder organizarse para plantear sus demandas al Estado, ¿no? Como trabajadores. Porque también hay que pensar que muchas veces aquellos que llevan adelante actividades económicas, como más asociativas, autogestivas, como los emprendimientos, los vemos como sujetos, no como trabajadores, se los ve como alguien que está realizando una changa, algo para vivir. Bueno, hay que empezar a consolidar ese sector como trabajador, porque es un trabajador con otros formatos, pero es un trabajador y tiene que adquirir los mismos derechos y los mismos beneficios que los trabajadores tradicionales, y empoderarse de ese rol. ¿Quién más que los trabajadores sociales que tienen esa cercanía y ese acompañamiento? Bueno, esto es lo que en términos generales plantea el texto, mírenlo con más detenimiento, cada una de estas políticas están más explicadas, pero creo que les va a ayudar para estudiar la materia y también para poder hacer la actividad. Voy a tratar de dejar de compartir y les voy a pedir entonces que recuerden que la actividad se pospuso, el tiempo en que tienen que entregarla, la tienen que subir todos los integrantes, así puedo hacer allí la evaluación del trabajo práctico, ¿sí? El parcial sería en la semana próxima, no, sino la siguiente, así que me interesa que ustedes puedan estar como leyendo todos los materiales, el que les pongo de la clase de hoy también, porque este viene de la actividad práctica que tienen que hacer, pero el material que les pongo de la clase de miércoles 6 del 5 también entra en el parcial. La semana que viene haremos un repaso con preguntas que ustedes me hagan, así que les voy a abrir un foro para que me hagan preguntas sobre preguntas que tengan dudas con el parcial. Así el miércoles que viene se las respondo y el siguiente miércoles vamos a tener el examen. La semana que viene les doy más datos sobre eso. Bueno, gracias.